Los CDC están trabajando para ayudar a mantenerlos, a usted y a su comunidad, a salvo de la amenaza del nuevo coronavirus. Tome las siguientes medidas cotidianas para ayudar a evitar la propagación de todos los virus. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Cúbrese la nariz y la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable. Luego bote el pañuelo y lávese las manos. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Limpie y desinfecte los objetos o las superficies que se tocan frecuentemente, como los controles remotos y las manijas de las puertas. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Quédese en casa si está enfermo. Llame a su médico si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar. Para obtener más consejos, visite cdc.gov/Spanish. Y la porción que nos corresponde para esta mañana se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a tratar de cubrir los versos 10 al 18. En el verso 10 terminamos la vez pasada y comenzamos en este domingo en ese verso para tratar de ir del verso 10 al 18. El título para el mensaje de hoy es Amor con un corazón abierto. Lo repito, amor con un corazón abierto. Y leemos las escrituras en Primera de Juan capítulo 3, versos del 10 al 11. Y dice la palabra: En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Como le mencioné, terminamos la vez pasada en el verso que comenzamos hoy, en ese versículo 10 del capítulo 3 de Primera de Juan. Durante los capítulos anteriores y en lo que va de este capítulo, Juan ha ido presentando dos categorías claras que se oponen entre sí. Él los ha presentado de diferentes formas, como luz o tinieblas, verdad o mentira, Dios o demonio, vida o muerte, queriéndonos dar a entender que uno o es un hijo de Dios o es un hijo del diablo, que es lo que menciona en este verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Para Juan no hay un término medio, no hay alternativas. O eres uno o eres el otro. Y hacíamos la vez pasada la pregunta de cómo sabemos a qué categoría pertenecemos nosotros. ¿Cómo podemos identificar en qué categoría estamos? Y en este mismo texto Juan nos responde diciendo que la prueba, la evidencia, está en nuestra conducta. Él dice, el Hijo de Dios hace lo que es justo y ama a su hermano. Pero el hijo del diablo no hace ninguna de estas cosas. Juan lo presenta de una forma negativa. Él dice, aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por lo tanto, quiere decir que el que es justo, el que hace justicia, aquel que ama a su hermano, ese es de Dios, ese es un hijo de Dios. Y con estas palabras, Juan ahora nos
nos presenta, él conceptúa el amor como la expresión apropiada de cada uno de nosotros como creyentes, la expresión apropiada de lo que es una vida regenerada, una vida nueva en Cristo Jesús. Y con esto él introduce el tema que ha de desarrollar en toda esta próxima sección, que es el tema del amor por los hermanos. Pero antes de entrar en ello y empezar con esa discusión, me gustaría aclarar dos cosas importantes sobre estos textos. La primera es, Juan le está hablando a creyentes, a quienes anteriormente él se ha dirigido como hijitos, amados, queridos. Y la segunda cosa es que el término hermano aquí en este texto se refiere a los que son nuestros hermanos en Cristo, es decir, aquellos que son de la misma familia de Dios, aquellos que han nacido de nuevo. Es decir, que hermanos aquí es representativo de los creyentes, de todos los cristianos, y no de aquellos que no creen en el Señor. No es una referencia en este sentido a toda la humanidad, sino estamos hablando en este texto de aquellos que son salvos, aquellos que son hermanos en Cristo. Otros textos de la Biblia hablan de forma general sobre el amor al prójimo. O sea, con esto no queremos decir que no estamos haciendo referencia a que haya que amar a todas las personas. Otros textos hacen referencia al amor al prójimo. Lo que quiero recalcar es que en esta porción en particular, la referencia es directamente al amor entre nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Aquí se dirige de forma específica hacia el amor entre creyentes. Bueno, Juan continúa el desarrollo de su capítulo en esta sección, en el verso 11, diciéndonos, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ya en mensajes anteriores hemos comentado cómo esto hace referencia tanto al comienzo de la proclamación del Evangelio, a las enseñanzas que ellos recibieron de los apóstoles y de Cristo mismo, pero como también lleva como trasfondo las enseñanzas y lo que habían recibido aún desde el Antiguo Testamento en las Escrituras, donde también ese principio estaba presente. Así que es algo que ellos conocían desde el principio, ya sea desde su historia como hebreos, como judíos, pero también mucho más aún desde el principio de su vida en Cristo, a través del ministerio de Cristo y sus enseñanzas. Este mensaje de amémonos unos a otros es algo que es conocido por ellos. Y lo importante es recalcar esto y en traerlo a nosotros, y pienso que por la razón por la que Juan lo trae, es porque él quiere que nosotros grabemos y concienticemos que este mandamiento de amarnos unos a otros es un mandamiento que es fundamental para el cristianismo. Hay algunos que mencionan y dicen la frase de que el amor es el móvil de la vida cristiana, aquello que nos mueve a nosotros a actuar y a ser como somos en nuestra vida de creyentes, de hijos de Dios. Ahora, luego de plantear su importancia, Juan procede entonces a explicar lo que él quiere decir con esto de amarnos los unos a los otros. ¿Y qué mejor manera de explicar algo que dando ejemplos? Y eso es lo que Juan procede a hacer en este momento. Él presenta un ejemplo, pero el ejemplo que él utiliza lo presenta de una forma negativa. Es decir, te voy a decir lo que es, mostrándote lo que no es. Creo que muchos de nosotros hemos hecho algo parecido en algún momento para explicarle a alguna persona, a nuestros hijos, o en algún tipo de clase. Y eso es lo que Juan va a comenzar haciendo. Él va a decir lo que es, dándonos un ejemplo de lo que no es. Y comienza Juan, en ese verso 12, diciendo, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Tanto en la tradición judía como en la tradición cristiana, Caín es un ejemplo de rebelión. Por ejemplo, en Judas capítulo 11 nos dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré.
En ese momento Judas está hablando de falsos maestros y mira cómo lo señala y dice, hay de ellos que han seguido el camino de Caín. Así que no es nada bueno, no es nada bueno el que te llamen Caín, el que te pongan por sobrenombre Caín o se dirijan a ti de alguna manera diciéndote Caín. Si eso pasa, lo más seguro lo están haciendo de una manera despectiva. Por lo tanto, tampoco sería nada bueno el ponerle a un hijo el nombre Caín. Si hay alguien que me escucha con ese nombre, pues espero que su vida cambie el peso que tiene ese nombre por el bagaje, por la historia. Porque de hecho, lo que nos cuenta la historia bíblica es que Caín mató a su hermano. Por lo tanto, Caín es la antítesis, lo contrario, es la antítesis perfecta del que sí ama a su hermano, del ejemplo que Juan está trayendo de que debemos amarnos los unos a los otros. Y la antítesis perfecta, el ejemplo de lo que no es, lo encontramos en Caín, quien literalmente mató a su hermano. Juan con esto nos está diciendo, te voy a explicar lo que no es amar al hermano. Matarlo no es amar a tu hermano. Ahora, cuando estoy leyendo esto, vino una idea a mi mente que quiero compartirla con ustedes. Que aunque pienso que no necesariamente es lo que dice a medida que lo sigo estudiando, sí creo que muy bien es posible y puede estar implícita en el texto y tener cierto sentido en lo que Juan quiere decir con estas palabras en cierta forma. Y es que cuando estoy estudiando me encuentro que el griego que se utiliza aquí para cuando se hace la referencia a que Caín mata a su hermano, también se puede traducir y mencionar como que Caín degolló a su hermano. Lo cual en cierta forma, en el contexto judío y de ellos, puede hacer referencia a los sacrificios. Y el sacrificio era algo que se hacía para eximir la culpa, para librarse del castigo, del juicio. Pensando en esto, también lo uno cuando me pongo a pensar en el contexto en que Juan está escribiendo. En el contexto en que esa carta de Primera de Juan fue escrito. Primera de Juan se escribe entre el año 85 y 95 después de Cristo. ¿Qué estaba pasando para esa época? Los creyentes para esa época habían experimentado al menos dos de las peores persecuciones que hubo en ese tiempo para los cristianos. La persecución de Nerón, que la estiman entre el año 64 y el 68, y la persecución de Domiciano, entre el año 81 y el 96. Así que posiblemente o había terminado o todavía la estaban viviendo. A través de esto, ellos habían sido rechazados por sus propias familias, por ser cristianos, por abrazar el evangelio. Habían sido exiliados, habían sido azotados, apedreados, asesinados de las maneras más crueles que uno pudiese imaginar. Algunos crucificados, algunos degollados, algunos muertos a filo de espada, algunos arrojados al circo romano para ser destrozados por las fieras. Constantemente eran confrontados con su fe y trataban a aquellos que eran sus contrarios de llevarlos a negar la fe. Y en muchas ocasiones los pusieron en la disyuntiva entre tener que escoger entre su propia vida o entregar a sus hermanos. Decir dónde se reunían, dónde se escondían, dónde eran las catacumbas o el lugar donde se reunía la iglesia. Y los ponían en la disyuntiva entre su propia vida o entregar a sus hermanos. Entre dar su vida o permitir que su hermano fuese el sacrificio, entre comillas, que le salvase la suya al él entregarlos. Juan le está diciendo entonces, literalmente, me parece que es una posibilidad real. O sea, él está hablando de una posibilidad real, algo que realmente están viviendo y experimentando. Y él está diciendo lo que no es el amor. Matar a tu hermano no es amor. Ante esta posibilidad real que vivimos, entregar a tu hermano no es amor. Ahora, como mencioné, esa es una posibilidad que puede estar implícita dentro de las palabras de Juan, pero no es la única forma
en que se puede matar al hermano. De hecho, el texto presenta de forma explícita una causa de forma específica de matar al hermano. Juan pregunta, ¿por qué causa le mató? Y él mismo responde, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y Juan no nos está presentando y dándonos como ejemplo de que lo mató solamente porque sus obras eran malas. Él está haciendo un contraste y una comparación, una causa y efecto. Sus obras eran malas y las de su hermano justas, queriéndonos decir que la causa por la que mata a su hermano es la envidia, es el odio que se arraiga en su corazón, el odio que nace en su corazón en contra de su hermano. Y amado, la envidia y el odio en el corazón de una persona puede llevarle a desear matar a su hermano. En el caso de Caín, debido a que Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la suya, Caín le quitó la vida a su hermano. Y hay varias cosas importantes que ver aquí. Una es que tenemos que tener cuidado con los sentimientos de culpa que surgen por estar evaluando nuestra vida, la vida propia, por estarla comparando con la de otros. Hay que tener cuidado con lo que se alberga en el corazón por estar comparándonos con lo que otro tiene, con lo que otro hace, con lo que otro logra. Algo que, como hemos hablado en varias ocasiones, estamos muy expuestos por el tipo de modalidad que vemos hoy en los medios. Constantemente nos estamos comparando y hay que guardar nuestro corazón, porque de la envidia se puede pasar al odio y el odio puede llevarnos a querer, desear el mal para nuestro prójimo. Hay que tener cuidado porque muchas veces este tipo de comparaciones nos traen inconformidad en el corazón, inconformidad con nosotros mismos. Llegamos al punto que incluso puede bajar nuestra autoestima, crearnos ansiedad, crearnos depresión y traernos sentimientos que eventualmente llegan a provocar odio en nosotros hacia otros, a provocar envidia hacia nuestro hermano en Cristo. Tales reacciones, amado, como dice Juan, pertenecen y son del maligno, son malignas y no nos llevan al amor. Ahora, más significativo aún es cuando vemos y pensamos que la mención, el ejemplo que está trayendo Juan, la mención de Caín, se da en un contexto religioso. Se da en el contexto de un desacuerdo religioso. La causa de la riña fue un desacuerdo religioso. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Dios bendijo a Abel, pero no bendijo a Caín. Dios bendijo a mi hermano, pero no me bendijo a mí. Dios bendijo al otro, pero no me bendijo a mí. Y estas palabras nos llaman a tener cuidado de entrar en ese tipo de envidia que nos pueda llevar al odio. No debemos juzgar lo que otros le dan a Dios. Dios conoce. Dios conoce las intenciones del corazón y de hecho Dios ha de juzgar las intenciones del corazón. No debemos nosotros caer en juzgar lo que otros le dan a Dios. Dios conoce el tiempo que cada uno tiene. Dios conoce las fuerzas que cada uno tiene. Y Dios sabe la sinceridad o la no sinceridad de cada uno. Pero nosotros no debemos de caer en juzgar lo que otros dan a Dios. Ahora, sí debemos de examinar nuestro corazón. Sí debemos de pensar y escudriñar lo que nosotros le estamos dando a Dios. En eso sí tenemos que meditar. En eso sí tenemos que pensar. En eso sí tenemos que sacar tiempo y hacer un esfuerzo por ser honestos con nosotros mismos y ver qué nosotros le estamos dando a Dios, porque ciertamente Dios conoce y Dios sabe la intención de nuestro corazón. Por último, en esta sección, amado, fíjese que no dice o no es Caín, no es que Caín al matar a su hermano se haya vuelto un hijo del diablo, sino que lo que nos dice es que por ser un hijo del diablo, sus acciones eran malas y culminaron en la muerte de su hermano.
que por ya eso estar en su corazón, parte de lo que nos está diciendo y nos está llevando Juan, cómo lo que somos se muestra a través de nuestra conducta. Si somos hijos de Dios o si somos hijos del enemigo, hijos del diablo. Nuestra justicia, nuestra conducta, ya sea a través de la justicia o a través del amor, manifiestan lo que ya somos. Un hijo de Dios o un hijo del diablo. Y aquí ahora Juan parece entonces hacer un paréntesis. Y en el verso 13 le dice y se dirige a los hermanos y les dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Sin duda alguna, Juan no se está refiriendo en sus palabras solamente al odio que puede llegar y del que se tienen que cuidar los hermanos. Ese odio que puede llegar a haber entre hermanos. No solamente ese odio al que se refiere Juan, del que él está diciendo que tienen que tener cuidado. Claramente él también está haciendo referencia a ese odio que también ya ha sido manifestado y recibido, de hecho, por ellos, por parte de aquellos que no son hijos de Dios, que son hijos del diablo, como él menciona. Por eso él le dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ya hay una conducta que se ha manifestado y ellos lo han experimentado y lo han visto de parte de aquellos que no son hijos de Dios. Y él les dice: no se sorprendan, no se extrañen de que el mundo les aborrezca. Y es curioso el uso que hace Juan en esta porción de la frase o las palabras hermanos míos. Porque si hemos seguido la secuencia a través de estos domingos, podemos darnos cuenta que este no es un detalle menor. Juan siempre ha usado los apelativos de hijitos, de amados, de queridos amigos. Siempre se ha presentado desde una función como padre espiritual, como ese anciano que cuida, que vela y que está aconsejando a sus hijos. Sin embargo, en esta porción, en este momento, él no se presenta ahora como ese padre espiritual, sino que al decir hermanos míos, aquí él se presenta o se pone en la condición de un condiscípulo, uno semejante, igual a ellos. ¿Por qué hace esto? Para mí, Juan les está dejando saber a ellos que él también ha experimentado el odio del mundo tal como ellos lo han experimentado. Él se pone a su lado y les dice a sus lectores, les dice: yo también he pasado persecución, yo también estoy pasando la tribulación que ustedes están pasando, yo también he estado sufriendo, también he sido azotado, también he sido golpeado, también he sido marginado, también he sido puesto a un lado, también he sufrido por el evangelio. Dice: no se sorprendan que el mundo los aborrezca. Hermanos míos, yo también he pasado y he recibido ese odio, y se pone a su lado junto con ellos, se identifica con ellos en su dolor, en su experiencia que están pasando. No se sorprendan que el mundo les aborrezca, le dice Juan. El mundo, amado, siente reprobadas sus obras a través de las obras buenas del creyente. Como hemos visto anteriormente, y no voy a detallar mucho en eso porque lo hemos visto en otros mensajes ya, en otras porciones de esta misma carta, pero el mundo odia la luz, porque la luz disipa las tinieblas, y eso se manifiesta en su odio hacia aquel que es creyente. Juan termina este paréntesis y prosigue entonces en el verso 14, y les dice a los hermanos: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y Juan dice aquí: sabemos. Es decir, una de las evidencias de haber pasado de muerte a vida es que nos amamos el uno al otro. La otra evidencia que él presenta es que el mundo nos odia. Esa es una evidencia de que somos hijos de Dios, el odio o el aborrecimiento que el mundo nos tiene. Pero él dice y presenta otra evidencia. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Una evidencia que tenemos de que hemos pasado de muerte a vida es que nos amamos el uno al otro.
El amor entre nosotros, amados, es prueba, es evidencia de que hemos participado de la bendición de la salvación, de que hemos sido regenerados, que hemos sido perdonados, de que hemos sido salvados y hechos hijos de Dios. Es interesante porque es una declaración que es contraria a la naturaleza. Cuando nosotros vemos todas las cosas vivientes, hombres, animales, plantas, vemos que lo normal es que las cosas pasan de la vida a la muerte. Sin embargo, tú y yo, en Cristo Jesús, hemos pasado de la muerte a la vida. Juan enseña entonces que ese pasar de muerte a vida es una realidad presente, es algo que ellos saben en su presente, porque se revela en el amor a los hermanos. Y es importante esa tensión que siempre tiene Juan y ese balance que hace, porque aunque, como vimos en capítulos anteriores, versos anteriores, él sí presenta esa esperanza futura. Esa esperanza futura siempre está ligada con un presente, con un actuar y un estilo de vida presente. La vida cristiana es efectiva en nuestro presente. Y Juan enseña que ese pasar de muerte a vida, esa realidad es una realidad presente que se revela en el amor a los hermanos. Es importante también notar aquí que Juan no dice, amamos a nuestros hermanos, por lo tanto hemos pasado de la muerte a la vida. O sea, él dice lo opuesto. Él dice, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. Es decir, el amor por nuestros hermanos es la evidencia, no el fundamento de la vida espiritual, de la vida del creyente. El amor es la evidencia de que ya hemos sido justificados y regenerados. No es la causa de nuestro perdón y nuestra justificación, el amor a los hermanos, sino que es la evidencia, la causa, el fruto de la obra de Cristo en nuestros corazones. La base del Evangelio sigue siendo la misma y está en lo que dice el Evangelio. Juan 5:24, por ejemplo, nos menciona, de cierto os digo, el que oye mi palabra, decía Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el haber pasado de muerte a vida, amado, ahora se manifiesta en el amor que mostramos hacia nuestros hermanos. Juan continúa en el verso 15 y nos dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y es como si Juan estuviera en un back and forward, como yendo hacia atrás y hacia adelante, contrastando lo que es el Hijo de Dios y el Hijo del Diablo, añadiendo en cada segmento un poquito más sobre la descripción de cada uno de ellos, añadiendo pedazos a esas descripciones. Ya con el ejemplo de Caín, lo había introducido y nos había traído la idea de dónde nos puede llevar el odio y la envidia a matar al hermano. Y si acaso ese punto no nos había quedado claro, aquí entonces él lo aclara y lo saca de nuevo a relucir. Y nos dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Aquí más claramente Juan nos indica y nos dice que el pecado surge en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, desde el momento en que pensamos nuestras acciones. Lo que dice Juan, amado, va a tono con lo que enseñó Jesús en el Sermón del Monte. Si nosotros vamos al Sermón del Monte, al capítulo 5 de Mateo, leemos esos versos 21 y 22. Jesús le dice a sus discípulos, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
En el Sermón del Monte, como podemos ver, Jesús enseñó que el odio equivale al asesinato. Y así, al igual que en otra porción, también Jesús menciona que la lujuria equivale al adulterio. Así también Él nos menciona que si dejamos que el odio llegue a nuestro corazón, equivale al asesinato y es motivo de pecado. Algunos dicen, si se aborrece a alguien, se desea que esté muerto, mencionan algunos. Y ciertamente, amado, el odio en el odio está el embrión del homicidio y uno y otro difieren solo en grado. Es una cita que presentan algunos comentaristas que mencionan y dicen eso. El odio está en el embrión del homicidio y uno y otro difieren solo en el grado. Hay que tener cuidado, hay que guardar nuestro corazón. Este ejemplo de Caín, amado, es un retrato de la raza humana. La esencia homicida del pecado vive en el odio que está en el corazón del ser humano. Y lo hemos expresado en nuestro diario vivir en expresiones de violencia, en diferentes grados, pero que su raíz sigue siendo la misma. Cuando se presenta la oportunidad, el ser humano manifiesta lo que hay en su corazón a través de esas expresiones de violencia. Ahora hay varias maneras de matar al hermano, de matar sin usar armas de fuego y sin usar un arma blanca, sin llevar a alguien a su muerte física. El odio puede matar también el carácter. El odio puede matar la comunión en el hogar. El odio puede matar las relaciones entre los creyentes. Recordemos lo que nos está tratando de llevar Juan. Se actúa según lo que se es. El pecador pertenece al diablo, el creyente pertenece a Dios. El amor lleva a una manera de vivir, el odio lleva a otra. El amor reconoce a su Señor, que es Cristo. El odio reconoce a su Señor, que es el diablo. Los dos actúan conforme a su origen. Lo siguiente que nos presenta Juan es sumamente importante. Anteriormente ya Juan nos dio un ejemplo de lo que no es el amor, a través del ejemplo de Caín. Ahora Juan nos va a presentar un ejemplo de forma positiva, nos va a decir lo que sí es el amor. Y en el verso 16, Juan entonces nos dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. El ejemplo mayor que tú y yo tenemos de amor lo encontramos en Cristo Jesús. Jesús dio su vida en propiciación por nuestros pecados. ¿Sabes? Nosotros también estábamos sentenciados a muerte. Así, en cierta manera, como lo estuvieron aquellos cristianos en el tiempo de la persecución en Roma, en un sentido espiritual, nosotros también estábamos sentenciados a muerte. No había ningún sacrificio que pudiera hacerse para salir de esa condenación. Sin embargo, Cristo Jesús se ofreció Él mismo, el justo por los pecadores, para pagar el precio por nuestros pecados. Él fue el sacrificio, el único sacrificio posible. Él fue el cordero que fue degollado. Él fue el cordero que fue inmolado por nosotros. Así como nos dice Apocalipsis 5:9, que nos recuerda que cuando llegue ese momento final, allá en el cielo, los ancianos, los ángeles, allá en el cielo, los seres vivientes dirán y cantarán un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Juan dice que en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y es bien importante entender su significado y dentro del contexto en que Él pone su vida por nosotros. J. Dini expresa simple pero muy eficazmente esto de la siguiente forma. Y él dice, si yo estuviera en el borde de un muelle
un día de verano, disfrutando del aire y el sol, y alguien viniera y saltara al agua y se ahogara para probar su amor por mí, eso no tendría sentido para mí. Yo podría estar muy necesitado de amor, pero un acto que no tuviera relación lógica con mis necesidades no probaría ese amor. Pero si yo me cayera del muelle y estuviera ahogándome, y alguien se arroja al agua y me salvara de la muerte, haciendo suyo mi peligro, o lo que sin él sería mi muerte segura, entonces yo tendría que decir, no hay mayor amor que este. Y mi afirmación entonces tendría sentido, porque habría una relación inteligible entre el sacrificio de amor y la necesidad de la cual me redimió. Amado, tú y yo nos caímos del muelle y Él entregó su vida para salvarnos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ahora en este texto, Juan también da un giro tal vez inesperado para muchos de nosotros, porque Él añade y dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, pero Él añade, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Juan da un giro inesperado, como diciendo, ya que les he mostrado lo que no es, y ahora les he mostrado lo que es el amor, ahora ustedes amen. Sepan que también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y al decir debemos, impone una obligación moral. Amado, el amor por nuestros hermanos requiere el que uno arriesgue su propia vida, estar en la disposición de arriesgar la propia vida, más bien que privar la vida de otro de la suya. Y es tremendo decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Ahora, volvamos por un momento al contexto y pensemos lo que las palabras de Juan implican. Estamos hablando de una persona que se le ha hablado de la fe en Cristo. Se le ha dado el mensaje de salvación, se le ha predicado el evangelio. Se le ha dicho todo lo que Cristo ha hecho por él, por ella, todos los beneficios espirituales. Y los ha recibido. Pero en el contexto que está recibiendo esta palabra, esta persona recibe este mensaje consciente, sabiendo a cambio de qué está recibiendo este mensaje. Dentro del contexto de la iglesia que Juan les está escribiendo, ellos saben que están recibiendo el evangelio a cambio de persecución y todo lo que eso representa, como mencionamos anteriormente. El rechazo familiar, el rechazo de la sociedad, el ser azotado, el ser apedreado, el ser maltratado, el ser perseguido, el ser privado de sus posesiones, incluso estar expuesto a perder la vida. Quien venía al cristianismo en este momento, amado, no estaba buscando un grupo de apoyo, un lugar para sentirse bien o para entretenerse. Quien venía al cristianismo y decidía ser cristiano, sabía que eso significaba renunciar a todo y entregar la vida por ello. Quien lo hacía sabía que eso literalmente podía llevarle a la muerte. Y en mis notas aquí puse entre paréntesis de que eso sigue siendo el mismo significado hoy en día. Porque ser cristiano hoy en día significa todavía renunciar a todo y estar dispuesto a entregar la vida por Cristo. Continuando viendo el contexto de estas personas, esto significaba para ellos que ahora ellos se iban a unir a este grupo de personas
a quienes ahora a través de esta experiencia real, porque quien se unía al cristianismo en estas condiciones realmente tenía un encuentro con Cristo, realmente era regenerado, era salvo, era hecho un hijo de Dios, era renovado en Cristo. Había una experiencia real en su vida. Y quien tal experimentaba y venía a ser creyente cristiano, ahora se unía a un grupo de personas a quienes ahora iba a amar al punto de estar dispuesto de arriesgar su propia vida por ellos. Amado, yo quiero que piense por un momento, porque lo que Juan está hablándole a la iglesia no era teoría. Él no está hablando teoría. Esto es lo que estaban experimentando. Esto es lo que ocurrió en la iglesia del primer siglo. Y como canta y dice muy bien Marcos Vidal en una de sus canciones, los creyentes morían abrazados en la arena del circo romano. De ahí surge, amado, lo que hoy conocemos como los mártires. Algo que de hecho todavía en algunos países se está experimentando. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia del siglo II, escribió que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y esta muestra de amor genuino, de amor cristiano, fue lo que se vivió, lo que se manifestó en el comienzo, en los primeros días de la iglesia, y se sigue manifestando todavía hoy. Y esta es la grandeza y belleza del cristianismo, que es una realidad presente, que este amor todavía es visto en el día de hoy. Y no porque queramos, Dios guarde y Dios nos guarde a nosotros de tener que llegar a este punto, pero lo que quiero recalcar es que es un amor genuino, presente, real, de ahora, de hoy, que Dios pone en nuestros corazones. De amarnos a tal grado que aunque no estemos nosotros tal vez en ese contexto, sepamos que el amor de Dios puede llevarnos a. De hecho, no todos los días se presenta la oportunidad de poner la vida por otros. Para muchos de nosotros, nuestro contexto no nos lleva a ese tipo de experiencias. Pero eso no significa que por no tener ese tipo de experiencia específicamente no podamos demostrar o manifestar ese tipo de amor que Dios ha puesto en nosotros. Y no significa eso porque este tipo de amor es un amor que abarca la totalidad de la vida del cristiano, se manifiesta en la totalidad de la vida del creyente. Y Juan lo presenta en los próximos versos, en estos dos últimos versos, de una forma muy práctica. Él dice en el verso 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La acción de entregar la vida del versículo anterior, ahora Juan lo expresa en otro tipo de posibilidad real y práctica de amor entre los hermanos, que es a través de la ayuda los unos a los otros. Y hay muchas formas, como mencionamos, pero ¿cuáles pueden ser estas formas? Juan no es específico o muy detallado, pero sí presenta implícitamente una de ellas. Y lo hace a través de la mención de las posesiones y la necesidad del otro. Las posesiones de uno y la necesidad del otro. Y a través de esa mención, él nos menciona implícitamente que hay una forma adicional de mostrar el amor. El que tiene bienes y el que tiene necesidad es lo que él nos presenta. Ahora, esta frase, los bienes de este mundo, significa las cosas ordinarias de la vida. Hace referencia al ordinario de la vida, lo suficiente para vivir, lo que tú y yo tenemos. Queriendo decir con esto que no es necesario ser rico, no es necesario tener magnitud, gran cantidad de cosas para poder compartir lo que se tiene, lo que se posee con otros. Es tener la disposición
y el corazón abierto a la necesidad del prójimo. Como mencioné, no todos los días se presenta la oportunidad de poner la vida por otros, pero sí se presentan oportunidades de demostrar amor hacia otros a través de hechos concretos, a través de las cosas que tenemos. Juan dice, aquel que ve y no comparte, cierra su corazón. Y esta mención de aquel que ve no se refiere a aquel que pasó la mirada casualmente, sino se refiere a aquel que contempla deliberadamente y se queda como un espectador. Es aquel que conoce la necesidad y se queda con los brazos cruzados, sin hacer nada, indiferente, que escucha de la necesidad de otro y no le conmueve el corazón. Por eso dice, cierra su corazón. Amado, tener bienes y negarse a compartirlos con aquellos que lo necesitan significa cerrar el corazón y significa carecer de ese amor, de esa compasión que viene de Dios. Sin embargo, el saciar las necesidades de nuestros hermanos, el proveer a aquel que lo necesita, es una evidencia de que hemos pasado, como decía Juan, de muerte a vida. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos. Tener la disposición de dar lo que uno tiene también es negarse a uno mismo por el bien del otro. Esta idea claramente no conlleva el actuar irresponsablemente con los bienes que tenemos. Fíjese que él dice el que tiene. O sea, es de lo que tenemos. No podemos dar de lo que no tenemos, pero el que tiene puede actuar con misericordia. Y aquí el énfasis no está tanto en la cantidad que podrás tener. El énfasis está en no cerrar el corazón. El énfasis está en la compasión, en la disposición de dar de lo que se tiene, sea mucho o sea poco. El énfasis está en amar realmente, que es con lo que termina entonces Juan en el versículo 18, diciéndole, hijitos míos, y aquí vuelve nuevamente en esta función de padre, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, no te limites solamente a las palabras que son buenas, que hace falta escucharlas, que es bueno decirlas, pero tienes también que tener la disponibilidad de actuar, de ir al hecho, de actuar, de hacer lo que te viene a la mano para hacer según tus fuerzas. Amar de hecho y de verdad. Amar, amado, refleja o se refleja en el acto de dar. Ya sea que estemos hablando de posesiones, de talentos, de tiempo, de nuestras fuerzas. Es dar de uno mismo. Es dar de lo que se tiene. Y no es coincidencia entonces que a través de los años hayan sido los creyentes, los cristianos, los que hayan sido la punta de lanza, que hayan sido los que hayan estado en la cabeza en el desarrollo de ministerios de misericordia. Muchas comunidades a nivel del mundo, a través de la historia, ha sido a través de los creyentes que han comenzado y han empezado hospitales, escuelas, orfanatos, despensas de comida, lugares seguros para incapacitados, lugares para ancianos. Todavía hoy es por eso que se muestra cuando hay terremotos, cuando hay huracanes, cuando hay diferentes necesidades en la comunidad. Hermanos que tal vez no de una forma, algunos lo hacen de una forma tal vez organizada a través de la institución, pero otras veces lo hacen desde su propio corazón, como ellos, como individuos, con el vecino, con el que está al lado, donde hay necesidad. Y sobre todo, entre nosotros como hermanos. Muchas veces no se sabe, porque somos fieles tal vez en cumplir lo que dice la palabra, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, y porque no estamos buscando reconocimiento, pero actuamos conforme a lo que somos, y eso es lo clave de lo que quiere traernos Juan. Hay una diferencia clara entre el Hijo de Dios y el Hijo del diablo. El amor es muestra de quién es hijo de Dios, y está hablando específicamente también el amor entre nosotros los creyentes en medio de la persecución, en medio de las cosas que podemos pasar como creyentes.
el amor entre nosotros que nos hace perseverar y continuar hasta el fin, es una muestra de que hemos pasado de muerte a vida y de que somos hijos de Dios. Es parte del resultado de la vida de Cristo en nosotros. Concluyo con esto. Se actúa según lo que se es. El pecador pertenece al diablo, el creyente a Dios. Los dos actúan de acuerdo a su origen, como mencioné. El amor lleva una manera de vivir, el odio lleva otra. El amor reconoce a un Señor, Cristo. El odio a otro, Satanás. Tú y yo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. Gonzalo Báez Camargo fue un maestro normalista, catedrático, revolucionario, poeta, periodista, escritor, traductor, metodista y académico mexicano. Y en su poema Ley de Amor, él nos dice: Dios quiere llevar su mundo por un camino de amor. Si eres mezquino, egoísta, le estás estorbando a Dios. Dios le ha trazado a su mundo suerte y destino de amor. Si tienes rencor o envidia, te estás oponiendo a Dios. Si eres duro, si no amas, estás combatiendo a Dios. Dios ama, sirve y perdona. Dios es infinito amor. Finalmente, le traigo a su memoria las palabras del himno Mi vida di por ti, letra del francés de Frances Havergal. No sé cuántos pueden recordar este himno, pero le invito a que reflexione en las palabras de este himno. Y si puede leerlo, ahí en el fondo, le invito a que siga la lectura. El himno dice: Mi vida di por ti, mi sangre derramé. Por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti, inmolado fui, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué has dado? ¿Qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí?